¿qué tal, chicos? Me encanta tenerlos sintonizados y el día de hoy me encuentro con mi compañera Leidis Mesa. Leidis, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito acerca de lo que vamos a ver hoy. Bueno, muy contenta, Laura, de estar hoy aquí en este cuarto episodio de Sala Popular. Bueno, Laura, hoy vamos a hablar de cultura política. Para eso vamos a tener a un invitado muy especial, experto, que nos va a estar contando un poco sobre este tema. ¿Sí? Vamos a hablar por qué es importante hablar de cultura política y por qué es importante la política. Claro, y es que es un tema bastante controversial. Nosotros siempre estamos mirando qué es política primeramente. Y muchos le corremos a eso. O sea, es como que, ay, no, política, ay, políticos, candidatos, votaciones. No, vamos a mirar ahora con un experto en política que nos cuente un poco más allá relacionado con la cultura política y la importancia que tiene esta también para estas votaciones. Claro que sí, Laura, es que es un rechazo que hay ahora en la sociedad. Vamos a hablar del contexto colombiano, es un rechazo que hay hacia la política porque nosotros tenemos una percepción distorsionada sobre eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos que solamente sirve para robar, que sirve para la corrupción, ¿sí? Cuando no sabemos como tal, ¿sí?, lo que significa política, ¿sí? ¿Para qué sirve y por qué es importante hablar de política en una sociedad como esta? Claro que sí, así que ustedes espérense aquí tantitico que vamos a tener al experto Mario Lozano y ustedes se van a dar de cuenta un poquito más en relación a este tema tan interesante que suele ser un poco tedioso, pero aquí en Sala Popular lo hacemos interesante. Pero para hablar de cultura política hay que entender primero qué es la política. Sí, no solo es decir que sirve para robar y sirve para corrupción, sino el término como tal. ¿Para qué sirve y por qué es importante hablar de política? Para esto, todas estas preguntas nos las va a responder nuestro invitado especial. Claro que sí, el día de hoy nos encontramos con el profesor Mario Lozano, quien es experto en temas políticos, comunicador social de profesión y además es docente de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Profe, ¿cómo estás el día de hoy? Muchísimas gracias por la invitación de este colectivo de estudiantes de la UDI a este programa Foco Popular. Para empezar entonces a entender primero qué significa la política, pues primero que todo, usted como lo ha dicho, tenemos un concepto totalmente errado que la política es corrupción, que la política es candidato. Ese es el concepto muy errado que tenemos de lo que es la política. Pero para entender la política hay que dimensionar muchos aspectos y dentro de esos aspectos es tratar de entender la política del más allá de cómo se necesita la política para poder concertar, para llegar a un acuerdo entre las partes, donde no solamente las elecciones, donde no solamente el candidato está de por medio. ¿Cómo nosotros podemos llegar a un acuerdo político? Fácilmente la invitación que ustedes me hacen, decir, profe, queremos invitarlo a un programa, ¿cómo? Ahí estamos ya tratando de concertar, llegar a un acuerdo político. Entonces yo les digo, ¿puedo o no puedo? ¿De qué se va a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? Todas estas cuestiones. Entonces ahí es una pequeña forma de entender lo que significa la política para poder empezar a dimensionar el gran concepto de la política. La política es estar ahí, la política es debatir que los temas que nos compete a todos, los temas públicos. La política es llegar a un acuerdo entre las partes, la política es tratar de generar esa pluralidad entre los individuos, y cuando hablamos de la pluralidad estamos hablando de las ideas, de las concepciones, de todo lo que es. Eso es lo que podemos ir. Para hablar de la política o hacer una definición muy puntual, seguramente voy a necesitar tener que desarrollar casi más de un curso para poder tener claro, pero yo entiendo cómo es la dinámica en estos espacios televisivos donde el tiempo es muy corto. Simplemente defino la política como el estar ahí, compartir algo y llegar a un acuerdo entre las partes. Perfecto. Este término genera rechazo ante la sociedad y ante los jóvenes, ¿no? Entonces yo quiero saber por qué es importante hablar de política y más nosotros como jóvenes. El problema que hay en Colombia es que aquí somos prácticamente analfabetas en el sentido de la política, somos analfabetas políticos. ¿Qué es analfabetismo político? Simplemente tenemos cerrado lo que es esa definición de la política y siempre terminamos asociando la política al candidato, a la corrupción y punto final. No somos capaces de mirar más allá de lo que significa ese concepto de la política. Entonces, para tratar de responderles esa pregunta es simplemente Colombia es prácticamente una de esas naciones donde hay un analfabetismo político
que se conoce como tal de lo que significa ese concepto, y eso es lo que genera ese rechazo, la forma como se generan esas divisiones. Profe, y hablando de ese analfabetismo que tenemos, y pasando también a la falta de conocimiento que todos los ciudadanos pues tenemos, ¿qué podríamos considerar que es cultura política entonces? Pues mire, lo que pasa es que el analfabetismo político no podemos mirar que sea un problema de pronto de, no sé, apatía por parte de, sí, hemos tenido muchísimos casos en Colombia de cómo esas cátedras de civismo, de urbanidad, de derechos humanos, de democracia, terminan siendo prácticamente eliminadas dentro de los saberes académicos en secundaria, todo eso. Tenemos historias de cómo presidentes que han pasado dicen, este periodo vamos a eliminar cátedras de historia, vamos a eliminar cátedras de civismo. Entonces todo eso va generando, digamos, esa reacción como tal. Y eso es, para empezar a entrar ya de lo que usted propone o la pregunta que me hace en cuanto a la cultura política, todavía en una época de republicanismo, más de 200 años, seguimos dominados a través de unas élites políticas, y esas élites son las que nos imponen los discursos, las que nos imponen la forma de actuar, la forma de reaccionar y todo eso. Entonces todo eso es lo que genera que tengamos todavía pensando una cultura política, la misma cultura política de hace más de 200 años, donde hay unas élites políticas, y esas élites políticas siempre son las que han gobernado el país y manejan la misma línea. Aquí hay un problema, como digo yo siempre, de lo que es ya de pensamiento. Aquí pueden surgir muchas nuevas generaciones, lo que vemos ahora en la campaña, ¿no? Hay una cantidad de candidatos jóvenes, esos candidatos jóvenes, pues, yo creo que están por ahí entre los 30 años, 20 y pico de años, 30. Muy pocos, yo creo, ya están sobre los 40, la línea de uno como tal, ¿sí? Entonces ya uno dice, este poco de muchachos, ¿qué? Pero son muchachos que están actuando lo mismo o están actuando de la misma forma como están actuando o han actuado todo este poco de personas que hacen parte de esas élites tradicionales de la política. Entonces vemos lo que acaba de pasar, no sé si me estoy adelantando los hechos, con las denuncias que hace un gobernador de Santander, donde dice, ciertos candidatos se están acercando a mi familia para, sí, lo mismo que pasó hace 20 años, 30 años. La forma como se rechaza a algunos clanes, pero a su vez cuando se llega el momento, entonces lo que se dice, la hipocresía política, y es parte de las culturas, es parte de las tradiciones, esa forma como se juega en Colombia con la hipocresía política. Hoy este señor es malo, pero cuando estamos en política, este candidato o esta élite es buena. Todas esas cosas es parte de las tradiciones, parte de la cultura política. Tenso entonces el tema de política que se maneja acá en Colombia, y pues en Bucaramanga específicamente, que no se está viendo el concepto de política aplicado a cómo se está viendo la política actualmente. A ver, el problema es, primero, aquí, como digo yo siempre, hay un analfabetismo político. Aquí, si ustedes van a escuchar los discursos, lo que se habla de lo mismo hace 20 años, hace 30 años. Por eso el señor Jaime Garzón siempre decía una crítica, lo mismo de antes, lo mismo de antes. ¿Qué era lo mismo de antes? Escuchar los mismos discursos, los mismos comentarios de hace tantos años como tal, y se sigue manejando ese tipo de discursos. Entonces, si usted empieza a comparar los discursos de los años 70, 80, 90, ahora son los mismos discursos como tal, y eso es parte de las tradiciones, hace parte de la cultura, hace parte de la identidad política, y eso hace parte del analfabetismo político. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no somos capaces, no hemos sido capaces de hablar de otros temas, debatir otros temas que hacen parte de la agenda pública, y si obviamente se hacen parte de la agenda pública son temas políticos como tal. Ahora que estamos con todo este cuento del boom de la inteligencia artificial, todas estas cosas, me pregunto, ¿ustedes han escuchado algún candidato a la alcaldía, a la gobernación que toque el tema de la inteligencia artificial? Estamos escuchando que son discursos. Este candidato me dijo esto, agresión, corrupción, lo mismo cosa hace 30 años, pero no son, digamos,
visionarios. Esa es la palabra que yo siempre... Visionario, exacto, visionario ping-pong. Eso es la otra parte para cómo se juega la política en Colombia. Siempre es ping-pong, 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 ahí. Pero no son visionarios para tratar de dimensionar este cuento de, sí, la política. Hay un tema clave que se debe hablar, las migraciones como tal. No son capaces de tocar el tema de las migraciones, porque si se meten en el tema de las migraciones, para ellos les pueden restar votos. Sí, es algo necesario, es importante abordar todo eso. Bueno, profe, y en todo este contexto de la política, ¿usted qué cree que pasaría en una sociedad donde no se involucre la política? Pues es grave porque pues se va a seguir dando ese cuento del analfabetismo político y vamos a seguir siendo gobernados por los mismos, vamos a seguir abordando los mismos temas, vamos a seguir con la misma dinámica y el problema es para las nuevas generaciones, el caso de ustedes, ¿no? Se pregunta uno ahora, bueno, ¿por qué tantos jóvenes están saliendo de Colombia, no están terminando la universidad o antes de terminar la universidad o terminan la universidad y una vez salen del país? ¿Qué está pasando? Es una cosa que hay que preguntarse, ¿sí? Se está preguntando esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué? La falta de oportunidades. Y eso es una cosa que prácticamente va a tocar mucho o va a seguir tocando mucho a las nuevas generaciones. Mi generación, mis compañeros, muchos de ellos terminaron o en Canadá o en España. Y ellos, ni más. Sí, y así está pasando con otras generaciones, ahora están las generaciones de ustedes. ¿Por qué? Porque falta de toda esa forma de cómo podemos nosotros involucrar a sectores de los jóvenes, a otros sectores que han estado marginalizados de todo lo que son los procesos políticos, de las discusiones políticas. ¿Por qué? Pues porque se genera solamente un solo tema y ese tema es parte de la cultura política colombiana y punto final. Entonces, todos estos sectores son totalmente rechazados y terminan prácticamente siendo excluidos. ¿Y estos sectores qué hacen? Pues simplemente no nos adaptamos a este espacio llamado Colombia y nos vamos por otro espacio, otro país que seguramente... Y ahí es el problema porque vamos a seguir cayendo en la misma dinámica, la misma lógica, todo como se presenta todas estas actuaciones. Este tema está súper interesante, chicos, pero lastimosamente hemos llegado al cierre. Invitamos a todos a que si quieren seguir teniendo temas relacionados aquí con política y sobre cultura política, nos estén sintonizando y también estén mirando nuestras redes sociales, Foco Popular. Y muchas gracias, profe, por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias. Bueno, Lau, como nos estaba contando el profesor Mario Lozano, la política ha sido un poco distorsionada, ¿sí? Tenemos una percepción muy distinta de lo que realmente es la política. Hay que tener un cambio de mentalidad, tanto los políticos como la ciudadanía, para poder entender de qué se trata y por qué es importante la política. Claro que sí, Lady, sí, es que mira que lo que nos comentaba el profe de que se dice que un concepto de política, pero se hace otra cosa. Entonces es importante también analizar a los candidatos, mirar qué es política realmente, informarnos. Y es importante, chicos, también porque aquí en Foco Popular ustedes tienen la opción de informarse, aprender, educar y sobre todo participar con nosotros. Entonces los invitamos aquí a que estén sintonizados, nos sigan en Instagram y en TikTok como @FocoPopular, y además de eso tenemos la página web que está en construcción para que nos sintonicen por ahí, estén al pendiente de todo, que pues ustedes van, como ya saben, nos han estado viendo, chicos, aquí nosotros tenemos temas bastante interesantes, movidos, vemos la política de una manera mucho más entretenida, o sea, es como entretenimiento político. Aquí nosotros informamos de manera chévere, cool, para que todo sea como mucho más digerible. Bueno, esto fue todo por hoy. Los invitamos a que sigan viendo nuestro próximo episodio, que va a estar súper interesante. No se lo pueden perder, chicos. Hasta luego.